Un gusto enorme recibir a Emma Clementi, que es abogada integrante del Instituto de Mujeres, Género y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Emma, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. ¿Viste el proyecto Lozada? ¿Lo leíste? Lo leí Sí. los dos. El primero perdió estado parlamentario, así que el segundo viene como más mejorado, reforzado. Es muy breve, son 2 carillas, no tiene ningún tipo de dato ni estadística, con lo cual solamente hay algunos hechos aislados o testigos, pero no abunda mucho más. Lo que sí plantea es, como vos bien decías al principio, un recrudecimiento de las penas de un delito que ya está previsto en nuestro Código Penal, que es el delito de falsa denuncia, que actualmente tiene una pena de 2 meses a 1 año de prisión, con lo cual, y una multa de 700 pesos, es decir que es muy baja. Sí, irrisorio. Entonces lo que plantean es como una forma de desalentar las falsas denuncias, incrementar las penas a un máximo de 6 años. Casi que con tu descripción casi que deslizaste tu opinión respecto del proyecto, o es lo que me pareció a mí. No tengo para rato. Le pegó elegantemente. No va a alcanzar el programa. Pero te pregunto, en caso de que fueras asesora de Lozada, pero digo, en caso de que fueras asesora de ella, o digo, en función de la posible reforma, ¿estaría bueno una reforma en este contexto o no? Yo creo que lo que hay que pensar es cuál es la intencionalidad y qué realidad es lo que esta reforma viene a, entre comillas, resolver, ¿no? Sí. Y esto es una discusión que nos damos frente a cualquier reforma penal. Es decir, esta nueva tipificación o cuando se incorpora una nueva figura penal. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el sustrato, si se quiere, fáctico sobre el cual va a operar esa norma? Entonces, a mí lo que me parece es que el proyecto que se está planteando parte de una realidad que no es tal, ¿no? Parte de la realidad de que las víctimas de violencias y sobre todo las víctimas de abusos sexuales en la infancia tienen un camino como muy allanado hacia la justicia, como muy facilitado, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de los delitos que se dan en estos contextos de violencia de género, de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, la inmensa mayoría son dentro de espacios muy reducidos, dentro del ámbito íntimo de la víctima, son personas conocidas, es muy difícil denunciar, y de todo ese universo de casos que suceden, un ínfimo porcentaje es el que llega a una denuncia, y de los denunciados, aún más ínfimo, es el que llega a una condena. Entonces a mí lo que me parece es que esto viene como una suerte de caballo de Troya, por el cual, con medios loables y con fundamentos muy loables, porque realmente quién querría, o sea, esto no se trata de estar a favor o en contra de las falsas denuncias, no es como nadie quiere, nadie podría defender nunca una falsa denuncia, porque efectivamente tienen un perjuicio muy importante, pero digo, ¿es la inmensa mayoría, es la realidad que debemos abordar mediante el sistema penal, o hay otras formas de disuadir de las falsas denuncias? Porque si no, pareciera que en vez de disuadir de las falsas denuncias, disuade de la denuncia en general, ¿no? Entonces, Se entiende. Javi, vamos. Como la doctora. Todos los días ando por tribunales y es cierto lo que usted dice. Hay una inmensa mayoría de mujeres golpeadas, agredidas, violadas, ultrajadas. Es terrible la cantidad. Pero también hay un número no tan importante de hombres que sufren la humillación de una falsa denuncia. La semana pasada el doctor Pagliotto defendió a un hombre en Villaguay, juicio por jurado, lo declararon inocente. 4 años echado a perder ese hombre. El doctor Claudio Verón, hace 2 meses atrás también, a un imputado de abuso sexual, se lo declaró inocente, el doctor Malvasio. En el caso de Buenos Aires, del médico que estuvo preso, condenado, después el hijo habló de que era todo mentira. Que no salga gratis tampoco, doctora, discúlpeme, una denuncia falsa. Gratis, 700 pesos. Me parece que podría analizarse la posibilidad a esos pocos casos de que si denunciás falsamente, por lo menos
que no la saque gratis. Perdóname, Hay pero un eso no punto. fueron casos de falsa denuncia, fueron casos donde se realizó una actividad probatoria. A ver, que un resultado sea una declaración de no culpabilidad no significa, no involucra necesariamente que se trata de una falsa denuncia. Primero. El tribunal lo declaró inocente. Segundo, que no es un dato lo que estás tirando, No, es decir, lo lo dijo que el se doctor aspira con la Pariotto, ley, semana y en pasada. cuanto la doctora, entiendo, habló de que no hay mayores fundamentaciones en cuanto al proyecto que fue presentado, sufren la denuncia refiere falsa. a una característica que tiene que tener la ley, que es fundamental, que es la de la generalidad. Los trajes a la medida... Los trajes a la medida, para mí, yo disiento con usted, doctora, la respeto muchísimo, pero yo no creo que sea, yo creo que usted ha sido generosa cuando habló de que son loables las intenciones. Yo creo que las intenciones no son loables y que en realidad acá pecamos de inocentes y perdemos de vista las intenciones demagógicas que aparecen todos los años y que echan mano al derecho penal como una herramienta para lograr tal fin o tal otro. Denunciar... Javier, tengo 800 procesos activos en el estudio y de los 800 que defiendo, 400 son varones y 400 son mujeres. O sea, a ver, estoy hablando con conocimiento de causa, entonces, pero no quiero ser autorreferencial. No quiero ser autorreferencial, pero creo que debería ser más serio. Todos los días. 3 años preso, 3 años preso, perdió la casa. Pero está re mal eso, pero debería ser más serio en cuanto al dato, Javier. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, puede contestar la doctora ahora la pregunta de Javier, gracias. No, lo que me parece en relación a eso es que primero la dificultad de las estadísticas. El proyecto no presenta ninguna estadística y estaría bueno por ahí plantear las estadísticas que se mencionan en base a qué fuentes, porque la realidad es que algunos organismos especializados, ONU, UNICEF, que sí hacen monitoreos, hace poco se hizo uno en Uruguay, por ejemplo, se hizo una investigación específica sobre falsas denuncias, y en todo Uruguay no hubo una sola condena por falsa denuncia, ¿no? Entonces, digo, como un estado del arte, en dónde estamos parados en relación a la investigación de falsas denuncias. Ahora, la consulta sería, si se quiere, como la contracara de esa pregunta, es si ya de por sí es muy difícil denunciar, porque estamos hablando de que las cifras que sí tenemos nos hablan de cada 10 casos solamente uno se denuncia, aún saliéndole gratis hacer una falsa denuncia, ¿qué es lo que hace que las víctimas estén tan desalentadas para denunciar? Hay que alentar que denuncien. ¿No? Lo que no hay que hacer es eso me parece que sería la denuncias otra falsas. ¿Cómo? Me parece. Lo que no hay que alentar es que hagan denuncias falsas, porque si es muy permisiva la pena, denunciemos a todo el mundo, total. Bueno, ese punto también tiene una falacia ahí, ¿no? Porque justamente si sale gratis denunciar, ¿por qué no hay más casos? ¿Por qué no hay más falsas denuncias? Sin embargo, son un porcentaje tan ínfimo, que no justifica, por ejemplo, agravar la pena más que otros delitos que también están previstos en el Código Penal, como por ejemplo el delito de rapto, el delito de duelo. Son tan ínfimas esas cifras que no justifican una avanzada, una expansión penal para sobrellevar una realidad que en realidad no existe. Ese es el problema. Bien. Valeria. ¿Qué estándares de prueba se utilizarían para saber si una denuncia es falsa o no? Es muy buena esa pregunta porque tiene que ver con cómo se investigan, cómo se abordan los delitos sexuales. Entonces, nosotros tenemos intervenciones que son interdisciplinarias. Esto que yo decía tiene poco que ver con algunos mitos que circulan o cómo se van construyendo los sentidos comunes alrededor de la falsa denuncia o de las denuncias en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en cómo se ve o cómo aparece, cómo luce una persona agredida sexualmente, ¿qué imagen nos representamos? Probablemente una mujer blanca, joven, llorando, dañada, que no tenga posibilidades de reinsertarse, de ir a trabajar, de ir a estudiar, de salir de fiesta, porque ni se le ocurra salir de fiesta, ¿no? O sea, todo el estigma, por lo general, no cae tanto en el denunciado, sino en la denunciante. E incluso cuando aparece llorando y lastimada, que es un estereotipo más construido, si se quiere, por cierta cuestión cinematográfica, ni siquiera ahí se le cree. Si no, pensemos en el caso de Thelma Fardín, que ella sí aparece llorando, cuenta todo lo que le pasa, y en general la opinión pública fue bastante dura con ella de no creerle. Entonces, lo que yo me refiero con esto es que el camino para la denuncia es lo que en derecho llamamos la ruta crítica, ¿no? La denuncia no aparece como la primer medida que toma una persona agredida. Aparece como un corolario,
como posterior a un trabajo subjetivo muy, muy importante, porque implica posicionarse, salir del lugar de víctima y pasar a la acción justamente y decir, bueno, yo hago algo con esto, busco una reparación, busco una respuesta. Por eso muchas veces, incluso cuando están prescriptos los delitos, porque a ver, convengamos que hay muchos denunciantes que recién se animan o pueden hacerlo cuando son muy adultos, porque durante su infancia no lo pudo procesar. y porque no sabían que estaban siendo agredidos sexualmente, porque no sabían que eso era una agresión. Entonces, la denuncia no es lo primero que aparece. Aparece luego de un trabajo con el psicólogo, con terapia, con la familia. Aparece Y en un muchas contexto veces, donde hoy se habla y antes no se hablaba. exactamente. También O, por ejemplo, aparecen las clases de educación sexual integral, cuando los niños les dicen, bueno, tu cuerpo tenés que cuidarlo, es identifican tuyo, que, el acá consentimiento. pasó algo que- Aparecen ahí. claro. Esto de, esto no está bien entonces. Entonces, ese camino que se inaugura con la denuncia, para muchas personas implica, por supuesto, un posicionamiento subjetivo muy importante, pero además instaura esa ruta crítica que muchas veces implica que hable con su familia, que pueda hablar en su trabajo, que su historia vaya a ser conocida. Entonces, no es tan fácil hacer una denuncia y por eso es parte del contexto que hace que las víctimas se desalienten de denunciar. Que expone su intimidad. Exacto, entonces... sí, perdón, doctora, No, ¿quería no, completarlo? no. Perdón. Claudia. ¿Hay estadísticas que ustedes tengan a mano o han realizado estadísticas con lo que respecta al tema del rango de edades de denuncia? Usted hablaba de disidencias también y considera también, a propósito del tema de las denuncias, que haya campañas entre comillas, digamos, como para tratar de que se vuelquen y se animen, porque muchos también no se animan a hacerlo por la prescripción del delito. Sí, en relación a la prescripción, incluso hay muchas víctimas que van por los juicios de la verdad y dicen, bueno, yo no quiero una pena, yo no quiero que vaya preso, yo lo que quiero es que un juez, una jueza, considere que esto a mí me pasó y yo poder hablarlo y poder decirlo. Y esto, ¿no? Que Giselle Pericot decía que la vergüenza cambie de lado. A veces esa es la reparación y no tanto la pena, ¿no? A veces no hay una cosa de sed punitiva en la víctima, hay una cuestión de reparación que tiene que ver con el reconocimiento que puede hacer la justicia de esa situación de vulnerabilidad. Y respecto de las cifras, lo que se sabe es que, bueno, la inmensa mayoría de abusos sexuales se dan en espacios, como decía, íntimos, ¿no? Esta figura del victimario como un sujeto ajeno a la víctima, desconocida, en realidad también es un mito, se dan algunos casos también. Si no pensemos, Sebastián Wagner contra Micaela García, ¿no? En un caso de un desconocido. Pero en general está muy cerca del entorno íntimo, exactamente. Y en general está muy cerca también de el único testigo disponible es la propia víctima. Entonces hay una cuestión probatoria importante. Lo que dicta UNICEF, por ejemplo, es que de cada 10 niñas, 5 han sido abusadas y de cada 13 niños, 1. Entonces también hay una cuestión de género en relación a que en determinadas edades, por ejemplo, antes de los 10 años hay más agresión sexual hacia niñas y luego de los 10 años en la pubertad se dan más las agresiones físicas hacia niños, varones, ¿no? Entonces hay una segregación, es muy complicado por ahí recabar tantos datos. Nosotros vamos buscando los que tenemos y los que tenemos son de fiscalías de Argentina que hablan, son el famoso dato de que no llega ni a un 3% las falsas denuncias. Encontramos datos también comparando con otras legislaciones donde las penas son más graves. Por ejemplo, en España no llega ni el 1%, es 0,0038, o sea, es ínfimo, cuando hay penas más graves incluso, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos como comparando es que a nivel general, a nivel mundial, el delito de falsa denuncia es muy, muy, muy por bajo del radar, es muy ínfimo. No significa que no existan, existen, claramente, pero son muy, muy bajitos los casos. Sí hay mucho caso infradenunciado o infrarrepresentado en las cifras de abusos sexuales, porque los abusos sexuales que se pueden contabilizar son los que llegan a la justicia, son los que se denuncian y son los que llegan a una condena. Y eso representa una porción muy chica aún de todo ese universo. Nahuel. Sí, Emma, te quería preguntar por cómo ves la viabilidad política, diríamos, en el Congreso Nacional, si crees que tiene chance o no esto de avanzar. Yo creo que se trata de una... Creo que Corina lo dijo, una cuestión absolutamente demagógica, de sectores conservadores y retrógrados, y que no es casual que lo hagan, que lo saquen ahora, lo desempolven
en una etapa de campaña. Pero viendo el momento que estamos viviendo, el contexto, bueno, por eso te pregunto que si crees que esto es mayoritario en el Congreso, en las cámaras, si puede caminar, digamos. Yo lo que creo es que este tipo de planteos se enmarcan en un espectro un poco más general de políticas anti-género, si se quiere, porque recordemos que desde que asumió este gobierno se han dado de baja programas que asistían a las víctimas de violencia. Pensemos en el plan Acompañar, por ejemplo, que ayudaba con un salario mínimo vital y móvil a las personas víctimas de violencia para poder salir de la situación de violencia y poder rehacer su vida, ¿no? Como una forma de garantizar este deber del Estado de prevenir y sancionar y erradicar la violencia por razones de género. También pensemos en, bueno, cómo se sacó la moratoria a las amas de casa que han aportado con su fuerza de trabajo y con sus cuidados tantos años de su vida no reconocido. Entonces, hay una política, me parece, muy sostenida y muy coherente de ser antidisidencias, antimujeres, antiinfancias. Claro. También quieren sacar la ESI, también quieren sacar, o sacaron de hecho el Plan ENIA. Perdón, y te digo, si no fuera así, si realmente habría un interés sincero, real y honesto de ciertos sectores de defender a los varones denunciados falsamente, lo cual, digamos, puede pasar, digamos, no digo que no, incluso puede ser parte de una estrategia de algunos colegas que inducen o aconsejan a hacer alguna denuncia falsa, lo cual seguramente es algo absolutamente minoritario. Se dotaría, por ejemplo, al Ministerio Público de la Defensa de herramientas y de presupuesto para la mejor defensa de los derechos de la persona que está en un conflicto penal. Porque, por ejemplo, si un defensor de oficio quiere, no sé, proponer puntos de pericia o quiere proponer un perito para, no sé, probar la teoría del caso de la defensa y demostrar o refutar la tesis contraria, en este caso surgida a partir de una denuncia falsa, no hay recursos. Entonces, claramente y es evidente que se trata de una política antigénero, no de una política pro varón o pro hombre que está direccionada a defender al varón injustamente acusado. Es decir, la persona que entra, el varón que queda atrapado en un sistema penal, si no ocurre a un estudio jurídico particular y va con la defensa pública, es muy difícil que pueda demostrar con equipos propios esas falsedades, porque es una cuestión probatoria, en definitiva. Exactamente, y sí. también hace falta, y con esto termino, capacitación y actualización y mayores recursos humanos en cuanto a lo que equipos técnicos interdisciplinarios atañe. Son escasos, los recursos están mega desgastados y la verdad que es muy difícil litigar así. Es muy difícil. Estamos metiendo más leyes con una capacidad de gestión prácticamente de mínima a nula. Pensaba cuando mencionabas eso, totalmente de acuerdo, un poco esto que traía el colega tuyo en relación a, bueno, se atravesó un proceso, se llegó a un veredicto, se llegó a una sentencia y esa sentencia dijo está absuelto. Por lo que yo vengo monitoreando en los casos de juicios por jurado, son más las condenas que las absoluciones en caso de abusos sexuales, pero incluso esa distinción me parece que es sumamente importante hacerla, de que una cosa es acusar falsamente de un delito y otra cosa es acusar de un delito y no poder probarlo, no poder convencer a la persona que yo tengo adelante. Y acá en este punto me parece que es importante también esto de, bueno, cómo desarmamos cierto sentido común que se construye alrededor de cómo se comprueba un delito de esta importancia, ¿no? Porque por ahí tenemos como esto, bueno, ¿en qué víctima pensamos? ¿Qué esperamos de una víctima? ¿En qué victimario ¿Cuál es el perfil de la pensamos? víctima? Entonces, alrededor de eso se construye una mitología también respecto de la buena o la mala víctima, y la realidad es que muchas veces no podemos pedirle a una víctima que sea Giselle Pelicot, que llegó a un juicio con el imputado confeso, con una computadora llena de carpetas de videos con fecha, nombre. No toda la absolución
implica que haya una denuncia falsa. Exactamente, al contrario, lo que significa que hubo una denuncia válida, que se inició un proceso, que ese sujeto tuvo garantías constitucionales, que las debe tener, por supuesto, porque eso nunca lo podemos poner en duda, y que se llegó a un veredicto. Y sí, parte de las posibilidades de un juicio que salga bien o que salga mal, ¿no? Estamos repasados de tiempo, Ana, dale. Repasado A ver si hay una manera de equilibrar ambos derechos, ¿no? De que acá hablábamos como de dos cosas. Esta de proteger a las personas que son acusadas falsamente sin que esto vaya en detrimento de las realmente víctimas y que esto haga que ellas tengan más temor a hacer las denuncias. ¿Hay algún método, alguna forma de equilibrar? Estamos viviendo ese método, y ese método es la cantidad de pericias que se le hace a una persona que va a denunciar una violencia por razones de género o un abuso sexual. La persona más periciada es la víctima y no el victimario, no la persona denunciada. Entonces, hay un montón de detectores, digo, por eso es interdisciplinario, por eso no es solamente del derecho. Frente a la idea de que frente a una denuncia, una persona denunciada va a ir presa, eso es un mito que sucede, pero diría nunca, porque tiene garantías constitucionales, porque tiene un derecho de defensa muy flojo, es verdad, en un montón de casos, pero lo tiene, y sería una aberración que no fuera así. Por eso nosotras no anteponemos, no contraponemos ni las garantías constitucionales, ni los derechos de defensa de cualquier persona imputada a los derechos de las víctimas. Eso tiene que estar, eso debe estar. Entonces sería una aberración que una persona vaya presa solo por una denuncia. Se atraviesa un proceso, esos procesos no suelen ser fáciles, no suelen ser breves, si bien se ha avanzado un montón también se ha avanzado en perspectiva de género, en entender cómo interpretar la prueba, cómo analizar la prueba, estos casos de testigo único que estoy diciendo. La verdad es que para muchas personas es muy difícil sostener una denuncia real, de un hecho real, cuanto más será sostener una que sea falsa. Emma, este presente es para vos por haber aceptado la invitación para venir esta noche a dialogar con nosotros. Muchas gracias a vos. A ustedes.